Hola a todos y todas, soy Ángela Peláez, soy pedagoga y hago parte del equipo de la Subdirección de Calidad y Pertinencia del Ministerio de Educación Nacional y hoy vengo a compartir con ustedes los contenidos del desarrollo conceptual, del desarrollo metodológico propuesto para la sesión de trabajo situado del ciclo 2 de la línea de formación de educación inicial en el cual pues espera movilizar, ¿cierto?, esas experiencias pedagógicas basadas en el enfoque educativo STEM. Y esto para potenciar el pensamiento matemático, científico, tecnológico, creativo de las niñas y niños de educación inicial de primero y segundo. Entonces este taller lo hemos denominado Explorar, Experimentar, Crear y Construir desde el enfoque STEM, una oportunidad para potenciar el desarrollo y el aprendizaje. ¿Qué vamos a tener en nuestra sesión de trabajo situado? Estos serán nuestros momentos: presentación de objetivos, exploración, estructuración, la práctica, la transferencia y por supuesto el cierre. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en entender qué significa esto del enfoque STEM. Entonces el enfoque STEM, pues entender primero que lo que busca es potenciar el desarrollo y el aprendizaje desde el diálogo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, donde cada una de esas disciplinas pues están juntas, ¿no? Viven juntas y se desarrollan desde aprender haciendo, como podemos ver en las imágenes que tenemos aquí. Aquí se ve la experimentación, ¿cierto? Y aquí aparece también la pregunta: ¿qué está pasando? La hipótesis: ¿está sucediendo esto y lo otro? Y aparece también la investigación, la manipulación de materiales, entre otras cosas, pues, que están pasando desde la experiencia y desde eso real que está viviendo, pues, en este caso el niño, pero en general que deben vivir las niñas y los niños. Teniendo en cuenta, digamos, que los niños aprenden a conocer el mundo y a darle sentido desde la experimentación, pues entendemos también que aparece sin duda la manipulación de materiales. Es necesario entrar en contacto con materiales porque allí van a surgir esas inquietudes y esa posibilidad de explorar pues lo que hay alrededor y con ello pues crear e inventar nuevas formas de desarrollar o de entender el mundo. Y esto pues atraviesa claramente el cuerpo, el pensamiento y las emociones de las niñas y los niños. Por eso el enfoque STEM pues resulta ser una oportunidad para enriquecer esas experiencias y hacer de la vida cotidiana pues un laboratorio pedagógico enorme. Entonces ya aquí el diálogo entre el enfoque STEM y la educación inicial, primero y segundo, pues aportan al conocimiento del mundo de las niñas y los niños y desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la matemática, pues disfrutan, digamos, esa posibilidad de exploración y experimentación y ese diseño, esa posibilidad de diseñar espacios, ambientes que propicien estas investigaciones o estas exploraciones y allí, en ese ambiente enriquecido, pues habrán materiales que aportan a esas indagaciones y a esas búsquedas que tienen las niñas y los niños. Pues en este sentido, el objetivo de esta sesión de trabajo situado será comprender eso, las características del enfoque educativo STEM y la oportunidad de generar el diseño de ambientes y experiencias pedagógicas propicias para los niños y niños. Y al terminar este taller, pues buscamos que los participantes hayan afianzado su comprensión respecto a lo que son las experiencias cotidianas que viven las niñas y los niños y potencien pues desde allí su pensamiento matemático, tecnológico, científico, creativo, a la vez pues que reconozcan la importancia de esas preguntas y esas hipótesis y esas ideas que tienen las niñas y los niños y desde allí pues se motiven a generar y a crear el diseño de ambientes y experiencias pues más pertinentes para las niñas y los niños. Aquí también pues va a aparecer entonces el cuestionario de entrada, digamos, y en este cuestionario de entrada pues invitamos a los participantes a pensar un poco sobre la forma
cómo han construido sus saberes, cómo saben lo que saben, ¿no? Cuáles son esas configuraciones y cómo se han dado. Entonces, entendemos que esas configuraciones se dan por vivir experiencias, ¿cierto? Entender que esos saberes no salen de la nada, sino que se configuran por esas conversaciones que tenemos con otras personas, por los espacios de formación, de desarrollo profesional en los que nos podemos encontrar, por las vivencias y las experiencias propias de cada uno que atraviesan, como con los niños, el cuerpo, el pensamiento y las emociones, y también la interpretación que hacemos de la realidad. Y en esta última, digamos, de la interpretación de la realidad, pues tiene que ver mucho con esos imaginarios, esas representaciones que tenemos del contexto social y cultural. Entonces, allí ese cuestionario de entrada buscará entender eso, cómo hemos construido, digamos, esos saberes que tenemos hasta el momento. Luego, pues vamos a tener, digamos, ya un desarrollo conceptual que nos permita ampliar ese enfoque educativo a STEM, así como la comprensión, digamos, de esa incidencia del pensamiento científico, tecnológico, matemático y creativo en las niñas y los niños. Y para eso, pues vamos a partir de ver algo, digamos, un video que es cómo promover las preguntas y las hipótesis a partir de la experimentación de las niñas y los niños. Esto es de Mauricio Giral. Pues él allí en su video brinda elementos para ampliar esas comprensiones frente al lugar de las hipótesis, de las explicaciones y las experimentaciones. Y esto pues como procesos fundamentales que promueven el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños. Aquí tenemos, digamos, algunas preguntas que se hacen las niñas y los niños. Preguntas que vienen propio de la cotidianidad, de sus vivencias. Digamos, preguntas como estas y otro tipo de preguntas hará, digamos, como parte de este escenario de la sesión de trabajo situado. Ya, digamos, en la actividad de consolidación específicamente, pues se propone un ejercicio en el que podamos observar, ¿cierto? Y dar lugar a preguntas que nos surjan en medio de las observaciones que hagamos. Digamos, aquí un ejemplo es ¿por qué el pasto tiene vellos? ¿Cierto? Esta es una imagen de un pasto normal, pero ¿qué pasa cuando nos acercamos? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el pasto tiene vellos? Y de pronto una posible formulación de una hipótesis es, porque esos son filamentos desde los cuales se sostienen los insectos, ¿no? Y luego pues invitamos a los participantes a comprobar si eso que están pensando o esa hipótesis que están desarrollando está cercano a lo que pudiera ser, y para eso pues se pueden apoyar de libros de biología, libros de ciencias de la naturaleza, de expertos en el tema, biólogos, etcétera, que puedan apoyarnos en la comprensión de esto. Y cada uno de estos momentos, el proceso de observación, la pregunta que les surge, la hipótesis y la indagación, pues la registran en una hoja que está dividida en 4 partes, y esta pues es cargada al sistema. Esto como un ejemplo del ejercicio que van a realizar. Adicional a ello, pues vamos a poder ver una experiencia, o aquí buscamos tener una experiencia que nos permita ejemplificar cómo niñas y niños en establecimientos educativos pues han vivido o viven sus preguntas, y desde allí pues se cuestionan y construyen, ¿no?, estas oportunidades de la relación entre la ciencia, la tecnología, el arte, la ingeniería, la matemática. Esto es pues como aquí lo dice, son niños del centro educativo AEOTU
de Aures en Medellín del año pasado, en donde los niños, claro, se preguntan por esta situación de medicamentos para curar el COVID, ¿cierto? ¿Qué es eso que existe para poder ayudarle a las personas? Entonces se habla sobre el medicamento número 7, esa experiencia pues es desarrollada por todo el grupo de más o menos niños de 5 años y obedece a un proceso de investigación que parte de esos intereses y esas preguntas que tienen las niñas y niños por desarrollar ese medicamento que ayude a mitigar la enfermedad pues, que están viviendo incluso ellos mismos en sus casas, con sus familiares. Entonces, digamos que esto que vemos aquí pues genera las preguntas de los niños, ¿no? ¿Cómo se crea un medicamento? ¿Por qué son de diferentes colores? Podría haber preguntas alrededor de cómo se hacen las pastas, por qué una es líquida y otros son pastillas, dónde están, como vemos en la foto de la derecha, pues un paciente, ¿verdad? Y este paciente dónde tiene, ¿no? La enfermedad. Bueno, y esta experiencia, digamos que avanza a un nivel en que no solamente podemos experimentar estos procesos, sino también crear un escenario en donde ya hay una farmacia, en donde ya hay, digamos, como toda una indumentaria para personificar a lo que serán los médicos, las enfermeras, etcétera. Entonces, podemos ver, digamos, de esta manera corta cómo una pregunta de los niños pues, puede llevar a ahondar en un proceso propio de indagación y de pregunta, pero también de explicación, pero también de experimentación real, y desde allí pues construir el conocimiento. Entonces ya digamos que ese ejercicio nos permite ver toda esta oportunidad de investigación y cómo se entra a dialogar estas áreas del conocimiento desde el enfoque STEM. Y pues no solamente se involucran los niños, sino que está el maestro, está la familia, que están en relación como facilitadores del proceso, generando oportunidades para complejizar el pensamiento de las niñas y los niños. Ya, digamos, a continuación de este proceso, pues está el foro, ¿no? Y en el foro, pues se propone un intercambio de ideas, reflexionando y dando respuesta a estas preguntas que aparecen aquí. Y es qué acciones debe implementar el maestro para identificar y retomar y validar las preguntas e hipótesis que desarrollan las niñas y los niños en su cotidianidad. Y la segunda, pues cómo se pueden enriquecer las experiencias en educación inicial, primero y segundo, desde el enfoque de STEM y desde esto que hemos visto. Y digamos, para cerrar en ese cuestionario de salida, pues se propone reflexionar acerca de una pregunta adicional y es cómo puede el enfoque educativo STEM enriquecer las experiencias de la educación inicial de primero y segundo. Asimismo, pues que quisiéramos, digamos, poder enriquecer más, digamos, esta mirada sobre el enfoque STEM para precisar estos pensamientos que busca generar el enfoque educativo STEM desde la experimentación, la exploración, los intereses de los niños, las preguntas y la curiosidad. Entonces está el pensamiento científico, y aquí en el pensamiento científico pues la oportunidad de observar, de escuchar atentamente, digamos, las preguntas que tienen los niños en la cotidianidad, ¿cierto? De buscar en esas observaciones, en esos registros, en esos dibujos, pues insumos para tomar esas decisiones que van a trazar que las rutas por donde emprenderán las niñas y niños, digamos, esas posibles respuestas y esas oportunidades para explorar, experimentar y comprobar, digamos, las hipótesis y sacar sus conclusiones, ¿por qué no? Construir esas explicaciones de lo que ven y del mundo que los rodea, ¿no? Entonces el pensamiento científico pues hace referencia a esa posibilidad de emerger la comprensión de lo social, lo físico, lo natural, ¿cierto? Frente a los que los niños se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué pelean los papás? ¿Qué pasa con el sol? ¿Por qué no se cae, como veíamos ahorita? Y se basan, digamos, en esos conocimientos que han adquirido hasta el momento sobre el mundo